¿Cómo se ve la vida de tus sueños? ¿Qué harías con tu tiempo si tuvieras todo el dinero del mundo? ¿Alguna vez te lo has pensado? Muchas personas ni siquiera piensan de cómo se ve la vida de sus sueños porque creen que no es posible. En el episodio de hoy entrevisto a Isa García, una mujer que no se dejó limitar por su situación actual y construyó un imperio. Hola a todos, soy Majo Azum, su coach financiera, soy fundadora de Simplemente Dinero y también soy su host de este podcast Libertad Financiera. Estoy demasiado emocionada de que hoy escuchen a Isa García. Es una mujer que yo admiro muchísimo, muchísimo. De hecho, ella fue una de las personas que me inspiró a empezar Simplemente Dinero y me encanta cerrar este desafío de princesa a reina con esta entrevista de Isa. No puedo esperar que la escuchen y les puedo asegurar que va a valer la pena cada segundo de esta entrevista. Hola Isa, estoy demasiado emocionada de que estés aquí, no puedo creer. Isa García, very excited, ¿cómo estás? Demasiado emocionada, tengo mi cafecito Yo también tengo el y mío. venimos a conversar de mujeres, finanzas, dinero, sueños, así que todas mis cosas favoritas en un solo lugar. Yo sé, estoy demasiado emocionada. Y sabes, Isa, creo que, mira, bueno, primero quiero agradecerte a ti públicamente en este podcast porque, número uno, yo creo que yo no hubiera empezado Simplemente Dinero si no fuera por ti. Porque tú empezaste a hablar en redes sociales y a tener tu propia empresa en línea mucho antes que yo. Y yo vi que eso era posible y que a alguien le podía ir bien. Porque si bien veíamos que había gente que tenía empresas digitales en, no sé, en inglés, en Estados Unidos, todo, es diferente ver a otra mujer latina que tiene un background parecido al tuyo y ver que lo puede lograr. Entonces, te agradezco muchísimo porque yo creo que sin Isa García no existiera Simplemente Dinero. Wow. Y, y otra cosa, no eres la única, así como tú han habido muchísimas mujeres que me han inspirado. Tengo otra amiga, Mireia Espinosa, que ella me dio como que ese push final para empezar Simplemente Dinero, entonces también le agradezco públicamente en este podcast. Pero es increíble cómo ver a otras mujeres tener estos logros nos hace pensar en nosotras mismas como que, wow, yo también puedo hacer esto también está disponible para mí. Y eso me parece, wow, increíble. Y otra cosa que las personas en este podcast quizás no sepan es que yo a ti te conozco desde hace años. O sea, si bien no hemos sido tan cercanas desde que éramos chiquitas, yo te he visto crecer en cierto modo a la distancia. Las dos crecimos en Quito, luego las dos fuimos a la universidad en la misma ciudad. Y yo me acuerdo que, o sea, solo sabía quién eras, no sabía mucho de ti. Y en la universidad eras bien amiga de una de mis mejores amigas. Y bueno, nos veíamos de vez en cuando, pero nuevamente yo no tenía idea de tu ambición en ese entonces. Entonces, quiero, o sea, algo impresionante, te lo digo desde mi perspectiva, observando, o sea, digo como que, empiezas a escuchar, como que mira, Isa García está haciendo esta empresa, que empezó con el health coaching, creo, y después como que empezó a hacer otras cosas, life coaching, ahora después business coach, todo. Y es impresionante ver cómo creciste tú. No solamente estoy hablando de la parte de la empresa, sino esa confianza que tenías en ti y cómo hablabas con tanta autoridad y seguridad. Entonces, yo te digo, esta es como que mi mini reflexión, que empiezo muchos episodios haciendo una mini intro de como que cómo ha sido mi perspectiva con estas reinas que he elegido para este desafío de entrevistar. Entonces, nada, me ha encantado observar tu camino a la distancia y bueno, en cierto modo también ser tu alumna, que tomé la Academia de Empresarias y también la Academia Intensiva, que it was amazing, by the way. Y nada, en todo caso, la primera pregunta que te tenía, Isa, porque he hablado un monólogo, ahora sí te voy a dejar a ti hablar, es, cuando tú eras niña y querías tener un impacto en el mundo, tú hablas de esto, pero no sabías por dónde empezar. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que diste a pesar del miedo? O sea, ¿sentiste miedo? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? ¿Qué le dirías a alguien que quiere tener un impacto en el mundo, pero no se atreve a empezar?
Primero, gracias por tenerme, por las palabras tan lindas. Creo que es una reflexión súper importante para, como mujeres, especialmente en Latinoamérica, de nunca sabes a quién estás inspirando y nunca sabes cuánto tiempo esas semillitas van a tardar en florecer. Porque una de las limitaciones más grandes que yo tuve, que creo que la mayoría de mis clientas también tienen, creo que tú te vas a relacionar con eso, es el qué dirán y qué voy a decir y qué va a decir esta gente que me conoce y qué va a decir esta gente que ya me vio ser también otra persona, que me vio ser una persona que tal vez no tenía sueños tan grandes, que los tenía escondidos, que tenía tal vez ya trabajaba en cierta profesión y ya te compras esa identidad. Y justo estaba reflexionando sobre eso ayer, porque en la academia recibí esta semana, estamos en el lanzamiento de la Academia de Empresarias, 3 mensajes en un mismo día de personas que me dijeron, he estado esperando por este momento 3 años. Y me puse a pensar en cómo cuántas de estas cosas que pensamos que necesitamos para empezar, que son aplausos externos, que alguien te apruebe, que la amiga del colegio que conoces te diga lo estás haciendo bien, que alguien que te escucha en historias todos los días te likee todo, te comente y te deje de saber, por si acaso me encanta lo que haces. Y es ese como que quiero gratificación inmediata, quiero que me aprueben, quiero que me aplaudan. Y lo que acabas de decir es un poco loco porque yo por mucho tiempo no empecé por ese mismo miedo de la gente que me conoce, qué va a decir, la gente del colegio, qué va a decir, la gente que veo en fiestas, la gente que veo en matrimonios, como qué van a decir, qué van... Y es muy loco porque han pasado todos estos años y ahora estamos aquí y yo no sabía que te había inspirado, como que yo no tenía idea. Y es solo esa vuelta que nos da de esas semillitas. Puede ser que tomen 5 años en tú escuchar el impacto que tuviste. ¿Qué pasa si la semillita que plantaste de tú contar tu historia, de usar tu verdad, de compartir tus talentos, de compartir esos sueños, qué pasa si no ves esa flor, ese fruto en 5 o 10 años? Y la pregunta que hice ayer justo fue, si vas a plantar la semilla, asegúrate de quedarte para cosechar esos frutos, porque si no, ¿quién los va a cosechar? Vas a estar ahí para 3 años más tarde poder servir a esa clienta que te ha seguido por 3 años o esa persona que no has visto en años como nosotras y que de la nada volvimos a reconectar profesionalmente, pero fue porque yo empecé a hablar de lo que quería hablar y porque tú también empezaste a hablar de lo que querías hablar y porque nos dimos permiso de salir de esas identidades y esas máscaras que se puede llegar a sentir como que tengo que seguir siendo esa persona para siempre y no puedo seguir creciendo o evolucionando. Para mí, esa fue al principio de las partes más importantes y también de las partes más retadoras, de salir como del closet con lo que yo de verdad quería hablar y con lo que yo de verdad quería hacer. Y creo que para conectar con tu pregunta acerca del impacto, miedo, paralizante, muerta de miedo, temblando los pies, temblando cada parte del cuerpo, esa idea de que el miedo se va. Alguien cuénteme si lo logró, porque por aquí el miedo no se ha ido nunca y más bien los miedos solo cambian y evolucionan, pero creo que esa parte del impacto fue, yo diría que mi momento ajá fue un día que me levanté y me di cuenta que tenía 23 años y lo único que hacía era quejarme de los lunes y contar los segundos para el viernes. Y me acuerdo darme cuenta que estaba rodeada de un mundo que me decía que eso era normal. Como que me había como metido tanto en ese mundo de contar los segundos a que se acabe el día, que llegue 6 de la tarde para llegar a ver Netflix, para después al día siguiente volver a hacer lo mismo, para contar los segundos para las vacaciones y solo me acuerdo tener este momento de, este es el principio de mi vida, este es el principio de mi potencial, este es el principio de mis sueños y yo toda la vida dije, quiero tener mi propia empresa, quiero ser mi propia jefa, como eso fue algo que me inspiró mi papá porque yo le vi a él empezar desde trabajar a tiempo completo mientras a un lado construía su empresa, empezar desde con nada y yo vi cómo él construyó todo, porque yo soy la mayor, entonces mi hermano chiquito, yo no creo que él vio todo ese proceso que yo sí vi. Yo estuve presente desde el momento en el que, cuando se fue a sacar su maestría, literalmente como que contaban los centavos para el helado, ¿verdad? Y por más de que tenía poquitos años, es como estuve presente en todo ese camino y vi el impacto también que tener tu propia empresa puede tener en los empleos que generas. Entonces, habían como que muchas de estas semillas que yo tenía plantadas y yo desde muy chiquita fue como, quiero ser empresaria, eso es lo que voy a hacer, pero el cómo fue cambiando. Y yo creo que para mí la decisión, creo que mucha gente, cada camino es tan único y tan diferente y creo que
para mucha gente es como quiero voy a hacer tal cosa, o sea, quiero empezar una empresa de X y Z. Para mí desde, yo diría mis 15 años, como que voy a tener una empresa y ya veré de qué. Y, y yo creo que mi camino empezó con muchas ideas. Yo tengo escrito un libro que fue donde hice mi primera planificación estratégica el 1 de enero de 2017, que me escribí todas estas promesas y hay ideas de negocios en diseño de interiores, hay ideas de negocios con waffles, hay ideas de negocios con health coaching, hay ideas de negocios que no se ve ni cómo lo iba a lograr, pero escribí una frase y dice algo como, ay, si lo tuviera aquí te lo leo, exacta, pero era como, quiero una vida profesional que me estimule intelectualmente, que me permita trabajar por todo el mundo y que cambie la vida de las personas. Y ese como que se volvió el norte y con lo que tenía en ese momento fue como que, ok, ¿por dónde puedo empezar? Y yo creo que tenía esta frustración muy grande. La frustración para mí ha sido de mis mejores amigas. La frustración de lo que no encontraba en el diseño de interiores, la frustración de lo que nadie decía del diseño de interiores, la frustración de lo que nadie decía de la comida, lo que nadie decía de la relación con tu cuerpo, lo que nadie decía de la plata, de lo que nadie decía de los negocios. Siempre fue como, ¿por qué nadie está hablando de esto? Y esa primera frustración fue la de, estoy en un trabajo a tiempo completo, estoy haciendo lo que debería hacer. Yo creo que tú y yo tenemos un camino similar en ese de como, dame el checklist que yo lo voy a seguir al pie de la letra, dame la instrucción 100%. a más nerd de corazón, como que dame las instrucciones que yo sé Yep. seguir Check, check, check. instrucciones. Y cuando ya estaba en el trabajo, ya llevaba un año en el trabajo y fue como, pensé que esto era, pero claramente no es. Mi cerebro está como un brócoli sobrecocido, o sea, está como aburrido. Como que han Estoy visto cuando el matando de la brócoli solo ya risa. se te pasó la cocción y se le va el color, ya no está crunchy, el sabor ya, así me sentía y solo me acuerdo tener este momento ajá de como, ok, Vas a que arruinar el sea brócoli para mí. común. ¿Qué? Vas a arruinar el brócoli para mí. No, solo el sobrecocido, el que está perfectamente Ok, cocido es ok, delicioso. el sobrecocido. El rato que No, empecé a ¿para aprender qué? y dije, no, esto no puede ser, o sea, para mí empezó con un permiso de decir, yo tenía escondido completamente mi amor por el desarrollo personal, el health coaching, tenía escondida completamente mi historia con la relación con la comida, el desorden alimenticio que había atravesado, como nadie sabía. Y había pero una semillita, y fue como, ok, le voy a apostar a esa semillita, me inscribí en una certificación de health coaching y la mentira que me conté en ese momento es que era solo por diversión, porque no me quería admitir que en verdad lo que quería era cambiarme de carrera. Pero fue suficiente para dar, por más de que yo sabía que me estaba como que engañando, fue un engaño que al final me ayudó a tomar acción y en ese momento fue una pequeña apuesta en una dirección nueva que me permitió empezar a abrir puertas y a abrir caminos y venía de esta frustración de como que también, ok, en este camino, hasta que me suban el sueldo, hasta incrementar mis vacaciones para poder viajar y hacer las cosas que yo quiero, no va a pasar. O sea, yo me acuerdo que fue como, le veo bien gris a este camino para poder vivir la vida que yo quiero y los sueños que tengo y el potencial. Como que me acuerdo que me di cuenta de mm, que sea común y sea normal que a los 23 años esto debería ser como suficiente. Había una parte de mí muy inconforme con ese camino y me acuerdo que en ese momento yo tuve que trabajar mucho mi relación con el inconformismo porque yo pensaba que era algo malo. Y normalmente cuando yo crecía era una descalificación y era algo que me dolía mucho porque pensé que algo estaba mal conmigo. Y si bien hay lugares y maneras que te sacan de la gratitud y te sacan de tu poder y te sacan de tu futuro cuando estás siendo inconforme, hay un conformismo súper poderoso que es el que te lleva a hacer preguntas que nadie está haciendo y preguntas que te van a cambiar la vida. Y desde ahí, ahora regresando a ver, solo digo, gracias a Dios fui inconforme, porque no hay manera que yo estuviese aquí si me seguía tragando esa inconformidad. Y entonces es como que esa frustración, ese inconformismo fueron lo que levantaron este no puede ser el final. O sea, tengo 23 años, tengo toda la energía del mundo, tengo toda la capacidad para aprender. O sea, en este momento, ¿verdad? Puedo dormir 3 horas y farrear hasta las 5 de la mañana y trabajar al día siguiente. No puede ser que esté contando los segundos para el viernes y quejándome todos los lunes. Y me acuerdo que me hice una promesa y fue nunca más volver a participar en esas conversaciones, porque yo me acuerdo que en ese momento había muchos chats de WhatsApp en los cuales esa era como que la narrativa y me acuerdo que la primera promesa que me hice fue, no vas a ser la persona que se queja y empecé a ser intencional de decir, qué emoción es lunes, qué emocionante una nueva semana. Y dejé de quejarme
de la semana laboral y y dejé de participar en esas conversaciones de como que, qué pereza volver de vacaciones y faltan, me acuerdo como que yo hacía countdowns de como que faltan 174 días para poderme ir de vacaciones. Y como que literal, y le cambié y fue como, no voy a volver a participar en esas conversaciones. Y me acuerdo que fue súper solitario porque era como, me quedaba callada y ahí entendí que ese patrón de quejas nunca no era mío, simplemente era una manera de conectar con lo que estaba pasando a mi alrededor. Y fue como, me tengo que contar una nueva historia o me voy a quedar, esa va a ser mi historia, esa va a ser mi vida. Como que voy a trabajar por el resto de mi vida, va a ser una de las cosas que más haga y mi cerebro necesita sentirse como un jardín fértil lleno de flores, no como el brócoli sobrecocido que se te pasó el vapor. Y creo que fueron muchas de esa combinación de ese... Qué lindo es acordarse de esos momentos, ¿no? Porque se me olvida reflexionar a veces de esos momentos que hubieron cambios que parecen chiquitos, hubieron cambios que te despertaron, que fueron incómodos y se siguen acumulando como el interés compuesto y se siguen agrandando. 100% el interés compuesto. Me encanta, Isa, que hayas hablado de eso, pero perdón, ahorita no estamos hablando del interés compuesto. Eso queda para otro episodio del podcast. Así que, Isa, me encanta lo que nos estás diciendo. Te juro, hubo tantas cosas que me dijiste que yo era como que, Dios mío, no había pensado en esto. Me encantó un quote que dijiste, pero ya me olvidé, no he dormido mucho porque he estado preparando este desafío, pero gracias por compartir tu historia. Te juro, me ha encantado y lo del brócoli no. O sea, ya no voy a poder ver un brócoli y no pensar en esto. Pero, ¿qué te voy a decir? Sabes que yo te admiro porque a los 23 años estábamos recién graduadas de la universidad. Ibas un año trabajando, o quizás dos, en el mundo Uno. corporativo y tú ya te sentías así y ya estabas inconforme. Más bien yo te digo, como que yo creo que en el 2018 fue la primera vez que consideré dejar mi trabajo y yo no lo hice hasta el 2021, diciembre de 2021. Wow. Entonces me demoré mucho, mucho más tiempo y yo sentía bastante miedo, bastante miedo. Entonces, más bien, yo te digo, como que increíble que una niña de 23 años haya tenido esos pensamientos y haya decidido escribir una historia diferente para su vida. Así que, nuevamente, pretty admirable, te lo digo, porque yo no creo que todas las personas a esa edad tienen ese nivel de madurez, ni siquiera a los 30 años. Entonces, en serio, hats off, súper, súper chévere. Y sabes que yo creo que esto está relacionado a algo que tú nos hablaste a la comunidad de Instagram hace varios años. Es chistoso porque cuando yo te mandé las preguntas de esta entrevista, creo que tú ni siquiera te estabas imaginando en estas cosas, pero te sorprendes de las cosas que la gente o sea, que nos recordamos, o sea, que recordamos, perdón. Y tú me acuerdo que, y te digo, porque yo en ese entonces estaba viajando en consultoría, creo que yo te escribí en ese entonces, no sé si te acuerdas, que yo te decía que yo viajaba de lunes a jueves, tomaba un avión, vivía en un hotel, regresaba, trabajaba como que creo que 50 horas de la semana, vivía exhausta, todo. Y tú, en una de esas que yo estaba en consultoría, no sé si en Iowa o en Nebraska, I don't know, pero estaba literal en un sitio que no era mi ciudad en la que yo vivía, que en ese entonces era Nueva York, y tú decidiste hacer un live, un Instagram live, que creo que era tu primer Instagram live, y empezaste a hablar del brillo interior. Y dijiste algo como, ¿cómo duplicar tu brillo interior en 3 días? O algo así, no me acuerdo, pero me acuerdo que eso, que tú mencionaste algo de cómo a muchas mujeres, sobre todo tú y yo que crecimos en Quito, esto era súper, súper común para las quiteñas, que era que te decían, qué guapa estás, y tú, ay, tus reflejos. O como que, no, ¿cómo es posible? O sea, como que no aceptas el cumplido. Y me acuerdo que tú en esa clase que tú diste en ese Instagram Live, hablaste de cómo, y eso me dejó marcada, de cómo no aceptamos los cumplidos, que no está socialmente aceptado que las mujeres, al menos en Quito, no sé si todas latinas, aceptemos cumplidos. ¿Por qué? Porque si tú aceptabas un cumplido, te decían, ay, qué creída. ¿Quién se cree ella? Entonces, ese live que tú hiciste, creo que ahora, por poco, cada vez que alguien me da un cumplido, me lo recuerdo. Digo, no, tengo que aceptar ese cumplido. Digo, como que, why not? Y entonces, te quería preguntar desde tu perspectiva, ¿no? Bueno, gracias primero por ese live, porque creo que me ayudó a mí misma a Sigue en el podcast. aceptar cumplidos. Sí, sí, o sea, que lo pusiste en tu podcast.
que es mi mejor, perdón, no puedo hablar, mi mejor versión. Si quieres, incluyo el link ¿cómo es que se llama? En la descripción de este episodio. Pero te iba a decir, desde tu perspectiva, tú que has trabajado con tantas mujeres latinas, por, número uno, ¿qué es el brillo interior? Y número dos, ¿por qué crees que nos cuesta tanto y qué podemos hacer para, bueno, el qué podemos hacer, creo que mejor que escuchen tu podcast, pero ¿por qué crees que nos cuesta tanto encontrar ese brillo interior a las mujeres latinas? Creo que, bueno, el brillo interior para mí es esa sensación de poder interior, de valor que te da estar orgullosa de ti misma y te da estar en conexión y coherencia con tu manera de ver el mundo, con tu historia, con no solo quién eres, sino quién fuiste y también quién quieres ser. Creo que el brillo interior no es esta cosa que se compra afuera, tampoco es una cosa que llega cuando bajas de peso, te pintas el pelo, todo lo contrario. Es como algo que no se puede ni siquiera comunicar, no se puede poner en palabras, no se puede comprar en Sephora y no tiene nada que ver ni con lo que usas, ni con cómo está tu pelo, ni mucho menos. Tiene que ver con tú, es como cuando entras, estás, yo qué sé, con amigas a un restaurante y entra esa persona que todo el mundo regresa a ver y que es como, ¿qué, qué, qué se comió? Como, ¿qué le dieron de tomar esta mañana? Porque, wow, y no viene de cosas externas, viene de algo completamente intangible, energético y psicológico. Y para mí todo esto ha sido una exploración de 7, 8 años de cómo podemos seguir caminando hacia ese brillo interior. Y me encanta porque la respuesta siempre es adentro y nunca está afuera. Siempre está en, por ejemplo, tomar decisiones sin dar justificaciones, no en el tipo de decisiones que estás tomando. Entonces, me encanta porque siempre te lleva a una pregunta más grande de tu esencia y de tu verdad y de tu integridad contigo misma. Y yo creo que la pregunta de por qué a las mujeres nos cuesta más es tan compleja y obviamente tan política de muchas maneras, tiene implicaciones socioeconómicas, pero una data que a mí me voló la cabeza es que no fue hasta como 1975 que una mujer podía entrar al banco y tener una cuenta sin la aprobación de un hombre, que obviamente o era tu papá o era tu esposo. Y cuando ves eso, mi abuela es demasiado chistoso, pero ya se imaginarán que cuando le trato de explicar lo que hago es como que, ajá. Y ella me sigue preguntando tipo, ¿quién te mantiene? Como que ella no entiende que yo me mantengo. Y me pregunta como si tengo tarjeta de crédito, si estoy bien, si necesito plata, si estoy a salvo viajando sola, como que las preguntas que me ha hecho ya no, pero antes, especialmente después de atravesar un divorcio, volver a estar soltera, eran estas preguntas que para ella era una genuina preocupación de qué tarjeta de crédito vas a usar. Y yo me acuerdo como que matarme de la risa, pero después dices, no, no, para ella no era legal. O sea, no era legal. Para ella no era solo tienes que empoderarte, no era legal. O sea, entrabas al banco y no tenías esa opción. Entonces, creo que cuando pones en perspectiva, ahora nos hemos acostumbrado tanto tiene sus pros, tiene sus contras, pero la tecnología nos hace pensar que las cosas cambian súper rápido, pero no es tan lejos que como mujeres, o sea, si aquí estamos en un podcast de educación financiera, el dinero lo que te da es ese poder y esa autonomía y esa soberanía para tomar decisiones. Y no es hace tanto tiempo que era ilegal. Y estamos hablando de esta data en Estados Unidos, que normalmente estamos hablando que Estados Unidos va adelante. Entonces, si ponemos eso en perspectiva de que no ha sido tanto tiempo, que podemos ni siquiera soñar con esa opción, entendemos por qué hay tantas de estas reglas. Y yo crecí, al menos a mí me gusta mucho, estamos aquí hablando del arquetipo princesa, reina, la niña buena. Y la niña buena es la máscara de no molestes, calladita te ves más bonita, no hagas ruido, no cuestiones, no compartas tu opinión, no molestes a nadie, no desagrades a nadie, no hagas nada que posiblemente podría incomodar, que en mi camino se ha trasladado a este tapete y permite que cualquier persona pase por encima de ti. Y más que eso, creo que el
no ocupar espacio y ser un llavero. En mi libro escribí mucho sobre todas las veces en las que yo me sentí como un llavero, un llaverito que se tiene que ver linda, que se tiene que ver guapa, que se tiene que vestir de cierta manera, que tiene que agarrar la copa de champán para que nadie le pregunte si está embarazada, especialmente cuando estuve casada, y como que estar ahí para acomodar, para cocinar, para todos estos arquetipos, desde un lugar del debería, no desde el quiero. O sea, yo amo cocinar, pero desde qué papel. Y creo que parte de ese no aceptes cumplidos, parte de ese no hagas ruido, es desde ese arquetipo de ser un poco invisible, pero por supervivencia. Antes sí era supervivencia. Como que antes no era chiste, antes no era una opción, antes no era un para quedar bien, no solo para quedar bien, era porque no tenías una manera de sobrevivir si no lo hacías. Entonces, creo que es importante como que reconocer que no es que somos débiles o somos, no estamos conscientes de estas cosas, es que está tan engranado en generaciones y generaciones y generaciones de mujeres que no podían tener esa opción, no podían viajar solas, no podían tener dinero, no podían tener una tarjeta de crédito, no podían sacar un préstamo, no podían empezar un negocio. Y entonces creo que es a mí me ayuda a poner en perspectiva, pues como que obvio que no sé cuestionar, obvio que me cuesta decir mi verdad, obvio que tengo miedo de incomodar a alguien porque está tan engranado y de nuevo tiene tantas capas como que políticas, socioeconómicas, privilegio, todas estas cosas, pero me gusta pensarle más desde un lugar de, obviamente llegué a la conclusión inconscientemente y también como una niña de que no aceptes cumplidos y pasa desapercibida y cuando alguien te diga qué linda tu camiseta, dile que como que, ay no, la compré en descuento por 5.99 y cuando alguien te dice de tu pelo, se lo devuelves y porque es el cuidado sostienes el sí, soy, gracias, como estoy orgullosa de mí y no solo eso, tengo más cosas que decir y podemos estar en desacuerdo y puedo contar mi historia y nadie tiene ahora control sobre la narrativa que yo puedo contar, como eso es un regalo ahora, pero estamos en entrenamiento y creo que por eso es esta, de nuevo, mi frustración transformada en qué podemos hacer para que esos entrenamientos estén más asequibles y que estas conversaciones estén más asequibles, pero desde un lugar de entender que es algo nuevo. Y cuando no hemos visto, como decías al principio, una mujer latina teniendo una empresa digital, siendo su propia jefa, yo nunca había visto ni siquiera una mujer manejar dinero y ser, mucho menos ser independiente financieramente. Y yo crecí con la idea de, siempre me dijeron, deja que el hombre maneje el dinero y no te metas porque para que tu relación funcione. Y obviamente eso genera tanto miedo. Y entonces cuando estamos reescribiendo las historias, es como tan importante esa autocompasión de decir, obvio que voy a tener miedo, obvio que voy a tener que practicar, obvio que el rato que entiendes como que, wow, cuántos cumplidos he rechazado, pero lo estaba haciendo por sobrevivir, lo estaba haciendo por obvio que lo estaba haciendo. Entonces me gusta como más ese lente que decir, wow, qué incorrecto lo estaba haciendo por tanto tiempo, porque tenemos que mantener en perspectiva el hermoso regalo que tenemos de ahora poder brillar. Y de esa pregunta me encanta el concepto de brillo interior porque siempre te lleva a una revolución desde un lugar de abundancia, no desde un lugar de pelea, de quejarse, de sí, que a veces obvio es necesario, pero me gusta que el brillo interior es esta cosa que florece desde adentro que nadie te puede quitar, número uno, y que siempre te lleva a esta pregunta de cómo agregar, cómo crear más, cómo abrir más caminos, cómo incrementar mi libertad, sea libertad de opinión, o sea libertad financiera, o sea libertad creativa. Es desde este lugar de sumar y agregar y tener más de ti, desde este lugar de queremos más de ti. Como mujer, queremos más de ti, te necesitamos más grande, necesitamos más de tu esencia, más de tus opiniones, más de tu personalidad, más de tus creaciones, más de tus visiones y desde ese tipo de revolución de decir, creemos más para todas y mientras más todas crean, más tenemos todas. Y esa siempre ha sido la idea de hablar del brillo interior porque es infinito, no existe tal cosa como ya tengo suficiente, ya me gradué, ya es un checklist, sino es un constante más y mientras más tú tienes, más tengo permiso de tener yo y mientras más brilla la persona, la mujer de al lado, más podemos brillar todas.
Y entonces es este continuo ejercicio de reciprocidad y de verdadera expansión que sigue nutriendo semillitas y que sigue creando ese nuevo mundo de decir, una niña que están haciendo ahorita ya no le va a costar encontrar mujeres latinas siendo libres financieramente. Ya no le va a costar. Ya no va a decir estoy loca, ya no va a dudar si es capaz, ya no va a dudar si le van a tomar en serio en el banco. Esperemos. Pero ya va a tener ejemplos de una mujer latina hablando de finanzas, como tú. Y entonces, y enseñando esas herramientas. Y ya va a tener todas estas herramientas para decir, no solo no estoy loca, sino es mi responsabilidad seguir abriendo estos caminos de elegir como que un color con el que puedo pintar y poder seguir pintando en ese color. Sí, amo el brillo interior. Wow, Isa, tengo literal piel de gallina y como que, bueno, en todas estas entrevistas he tenido momentos así que digo como que estoy a punto de llorar, como que me encanta todo lo que nos estás diciendo y sabes algo muy importante que yo acabo de publicar, bueno, parece hace 1000 años, pero hace como unas 2 semanas, un episodio en mi podcast que justamente habla de por qué a las mujeres nos cuesta tanto manejar el dinero. Y completamente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que a veces nosotras mismas nos damos látigos, somos muy duras con nosotros mismas, porque decimos como que debería poder manejar mejor el dinero o debería poder hacer como que tener más confianza en mí misma y como que no dudar de mí misma. Y hay muchas razones sociopolíticas, socioeconómicas, como dices tú, que, o sea, que están fuera de nuestro control, que impactaron la manera en la que crecimos y realmente importante tener esa empatía con nosotras mismas, pero también tomar esa responsabilidad, tomar las riendas de nuestra vida y decir como que, ¿sabes qué? Sí, no es nuestra culpa que nos sentimos así, pero es hora de salir adelante. Y como dices tú, hacer que la vida sea mejor para una siguiente generación. O sea, me encantó lo que dijiste de una niña que nace que puede ver a más mujeres que tienen libertad financiera o que hablan del dinero sin tener miedo. O sea, eso realmente me encantó. Gracias, Lisa. Otra cosa que te iba a preguntar es, algo que creo que le paraliza a mucha gente, no solamente a las mujeres, pero creo que sobre todo a las mujeres nos paraliza y a mí me ha pasado muchísimo, muchísimo. Creo que yo hablé de esto en otro episodio, ya no me acuerdo con qué reina, pero hablé de cómo cuando a mí me dieron un ascenso en mi trabajo de consultoría, me volvieron manager, yo no quería el puesto. Genuinamente no quería el puesto y caí en depresión, literal, esto fue en el COVID y fue horrible, tenía un montón de ansiedad y todo el mundo me felicitaba, todo el mundo me felicitaba, me decían, Majo, qué increíble, todos tus logros, en el trabajo me dicen María, porque aquí en Estados Unidos como que María José es muy complicado y Majo tampoco lo entienden, dicen Majo, pero en todo caso, María, congrats, que ni sé cuánto eres manager y como que yo me sentía rara porque decía como que cómo es posible que yo no quiera un ascenso que todo el mundo quiere, es más dinero, es más responsabilidades, pero yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque no me siento lista. Y ahí fue cuando yo descubrí lo que era el síndrome del impostor. Y creo que entre más hablaba del tema con otras personas, más me di cuenta de que era súper común. Empecé a leer Brené Brown en ese entonces, que amo a Brené Brown. Tiene unos libros espectaculares. Uno que a mí me ayudó sobre todo en estos momentos difíciles fue The Gifts of Imperfection, que lo recomiendo a cualquier persona que esté escuchando este episodio. Pero básicamente, cuando yo, o sea, yo tenía un síndrome de impostor muy, muy fuerte. Y algo que me parece increíble de ti es que tú has lanzado empresas en tantas industrias, o sea, y yo sé, I know for a fact que tú no tenías experiencia en estas industrias. Y el síndrome del impostor es como que, al menos la manera en la que yo lo pensaba en ese momento que me dieron el ascenso a manager, yo decía, porque, ojo, yo estudié economía política y empecé a trabajar en consultoría, pero en la parte de tech, IT, que yo no tenía experiencia en IT en la parte de gobernanza, proceso de IT para instituciones financieras, pero era bastante IT. Y yo decía, ¿cómo me van a hacer manager en IT? Yo no sé nada de tech, no tengo experiencia. Y me daba una ansiedad terrible que yo no dormía, te juro, no dormía de la ansiedad. Y yo digo como que, ¿cómo hace una persona para, o sea, esto ni siquiera es manager? Dices, estás empezando una empresa
o productos, servicios nuevos en diferentes industrias. Tú lo hiciste desde los waffles al health coaching, life coaching, ahorita empresaria, has hecho tus journals, que a propósito se ven espectaculares, pero, y digo como que, ¿cómo haces? O sea, ¿tienes el síndrome del impostor? ¿Cómo te lanzas? De igual manera, ¿qué recomendaciones tienes para todas las, muchas mujeres y hombres también, pero a las personas que tienen actualmente el síndrome del impostor y que se sienten que no son suficientes porque no tienen experiencia o suficiente conocimiento en un área y les da miedo lanzarse? Me encanta esta pregunta porque creo que el síndrome del impostor ha sido muy popularizado como algo siempre malo y algo de lo cual te tienes que deshacer, como si fuera como que casi que tengo una enfermedad y necesito una vacuna. Y yo, regresemos a como que cuando lancé los waffles, yo trabajaba todavía como diseñadora de interiores y fue un momento, es tan chistoso ahora acordarme de esto, pero yo trabajaba a tiempo completo como diseñadora de interiores y fue como que suficiente, quiero más plata, uno, quiero más libertad, dos, y necesito infusionar a mi cerebro de algo, necesito aprender, como que necesito aprender. Hice tres cosas en ese tiempo, no me acuerdo exactamente cómo es el overlap, pero empecé una empresa con un socio en ese momento de un traqueador de food trucks porque se acababan de poner de moda en Quito, estaban apareciendo food trucks por todo lado. ¿Se escucha el ruido? Allá. Justo hay un vecino colgando un cuadro, pero X. Y este traqueador de food trucks era porque en DC habían tantos food trucks y era súper popular buscar dónde están los food trucks que quieres y obviamente ir a visitar al food truck que tú querías como que era parte del plan. Y se estaba como creando un poco de esa cultura en Quito porque de la nada aparecieron como que 30 food trucks, pero no estaban organizados, no tenían una página web, obviamente, no sabían usar redes sociales y fue como que hay que hacer algo al respecto. Y empezamos a desarrollar un software para que para que puedan traquear a los food trucks. Yo no tenía idea cómo hacer eso, nunca había hecho una página web, mucho menos había vendido a food truck, como que era nada que ver. Pero simultáneamente también empecé a vender mis waffles. Y yo creo que ahora, cuando regreso a ver, es como que, ¿qué estaba pensando? Como no sabía nada de estas industrias, pero creo que en vez de pensar por qué de qué maneras me sentía insegura, te voy a decir una cosa que agradezco tanto que mi cabeza hacía y es la pregunta de qué necesito aprender. Y el rato que yo empecé a vender los waffles, yo los vendía literal en papel aluminio, los hacía en las noches, o sea, yo llegaba de trabajar y hacía waffles mientras toda mi familia vivía con mis papás, mientras toda mi familia veía televisión y yo sacaba las claras de los huevos y hacía waffles. Comí una waflera, me acuerdo cuando compré una waflera de $25, que fue una inversión gigante para mí, fue como que tengo que pagarme una waflera y tengo que comprar una NutriBullet. Y en ese punto yo empecé a venderlas yo directamente, obviamente a las personas, les escribía por WhatsApp, eran todos conocidos, eran amigos de mis papás y como que la gente que trabajaba en la oficina, pero eventualmente fue como, ok, para vender en lugares tengo que sacar un registro sanitario. Y yo creo que ese momento me marcó para siempre la vida profesional, que fue, no tengo idea cómo se saca un registro sanitario ni cuáles son las regulaciones de alimentos y bebidas del Ecuador, que además son bastante complejas. ¿Ok? I know, I Válgase, know. o sea, es importante, es bien complejo. Tienen regulaciones hasta de la etiqueta como que por píxeles de colores y como que el semáforo. Y en ese momento recién acababa de poner ese semáforo, los de Ecuador van a saber de qué hablo, que es como alto en grasa, bajo en azúcar, no sé cuánto. Las proporciones de eso, tienes que hacer exámenes de la comida, o sea, eran cosas que eran como extremadamente intimidantes. Y en ese momento era como esta montaña gigante para mí. Pero al otro lado de esa montaña estaba mi libertad, porque mi plan era vender suficientes waffles para renunciar. Y entonces para mí era como, ¿es esto o esto? De esto depende mi futuro, básicamente. Y me acuerdo que me di cuenta que tenía que contratar a alguien que era experta. Y me acuerdo que se llamaba Silvia, que fue la persona del registro sanitario. Y todo era en chino para mí. Pero fue una llamada en la cual un amigo de un amigo me recomendó esta persona de registro sanitario y me senté con ella y le hice 800,000 preguntas. Y al final de esa llamada ya no era una montaña, era un plan, porque ya era una cosa de pasos. Y después de esa misma cosa fue aplicada para los negocios digitales y después para los journals. Cuando empezamos hace 2 años fue como que, ¿cómo miércoles se hace para producir algo en Ecuador y llevarlo al resto del mundo? No tengo ni la más mínima idea. ¿Cómo miércoles se produce un journal? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cómo se empaca? O sea, todo era, no tengo idea cómo miércoles vamos a hacer. Pero la pregunta no, el final de la cuestión no fue, no sé cómo voy a hacer. Fue
quiero aprender cómo se hace. Y solo ese como cambio de frase cambia todo, porque se vuelve asequible, porque solo tienes que aprender. Y no solo eso, creo que me encanta la idea, y yo creo que desde los waffles lo tuve, que dije, si en el resto de mi vida yo quiero lanzar 15 productos de comida, solo tengo que aprender una vez. Y con los journals fue lo mismo, y con los programas online y todas las cosas digitales, es como, una vez que aprendes una vez cómo se hace, ahora por todo el resto de la vida lo vas a poder aprender a hacer. Y entonces, creo que ese ha sido el paradigma mental que más me ha ayudado y que vino de qué ganas de aprender para volver al brócoli. Como mi cerebro, si no está aprendiendo, se empieza a morir. Y si no estoy aprendiendo, ¿qué estoy haciendo? O sea, a esta edad, especialmente como que con todas mis facultades, si no estoy aprendiendo, ¿qué estoy haciendo? Y desde ahí se volvió la pregunta para mí de siempre de como, ok, entre mí y un sueño, hay un par de cosas que tengo que aprender. A veces son un montón, pero por decirle un par solo tienes que reducir a un par de entrevistas con expertos que tienes que tener. A veces hay que, obviamente, yo contraté a Silvia y ella me guió en el proceso, pero una vez que salí de ese proceso de sacar ese registro sanitario, creo que pasaron un par de meses, pagarle me costó, o sea, me acuerdo como que sacar cómo le voy a pagar y era un monto que para mí en ese momento sonaba gigantescamente grande, le di 800 vueltas, procrastiné, pero al final cuando sacamos el registro sanitario y me entregaron una etiqueta de mis waffles que se siguen vendiendo, si vives en Quito, en La Pampita, en el restaurante de mis papás, una vez que ves la etiqueta y como que fueron miles de revisiones, que el semáforo, que y yo hacía todo en Illustrator. La primera, o sea, sigue siendo la misma etiqueta que yo diseñé solita hace ni sé cuántos años, pero una vez que vi esa etiqueta del registro sanitario, me di cuenta que ahora igual la próxima vez iba a tener que contratar a Silvia, pero yo ya sabía cómo hacerlo. Yo ya había caminado ese camino y ahora solo tenía que como volverlo a hacer y volverme más experta porque ya entendí. Y el rato que entendí cómo fue el proceso ya no se sentía tan intimidante, solo era como, ya sé qué tengo que hacer. La planificación financiera va acá, aquí es cuando contratas a un experto que sabe, aquí es donde esa persona te explica cuál va a ser el proceso, aquí es donde haces las cosas que tienes que hacer y se sigue avanzando. Y yo creo que ese proceso de hacer algo que no tenía idea cómo hacer, nada de mi alrededor había sacado un registro sanitario ni hecho ese tipo de cosas, pero se sintió tan delicioso solo aprender, que era como que no me importa si esto va a algún lado o no va a algún lado. ¿Qué tengo que aprender? Y yo creo que esa pregunta nos puede cambiar la vida, porque cualquier cosa que quieras hacer se va a reducir a destrezas que tienes que aprender y también después practicar. Pero creo que haber empezado los waffles, lo de los food trucks no funcionó, pero también fue chévere porque fue como que, ok, voy a aprender cómo funcionan los food trucks. Y me senté a conversar con cada uno de esos food trucks por horas y les tocaba la puerta como que, hola, nos presentamos, tenemos algo para venderles. Nos decían que no, nos decían que sí. Y todo esto mientras trabajaba en otra industria y creo que esa experiencia de estar haciendo todo simultáneamente fue como, puedo estar aprendiendo miles de cosas y después todos se cruzan, son destrezas iguales, como la de ventas me aplica todo y yo me acuerdo que en un momento de todo eso dije, yo tengo una misión de vida y es que quiero saber vender todo. Quiero saber vender todo, porque cuando yo trabajaba en esta firma de diseño de interiores, una época se fue una de las vendedoras de la tienda. Yo trabajaba en proyectos corporativos en la oficina en un galpón, como que lejísimos de Quito, de mi casa, pero por unos meses me pidieron que reemplace unos turnos de ventas en la tienda. Y habían personas vendedoras que vendían más y habían vendedoras que vendían menos. Y no era aleatorio. Cada vez que entraba un cliente, como que nos turnábamos quién le recibía. Había un sistema súper justo, pero siempre había una persona que vendía más. Y yo no vendía nada, yo no sé ni idea. Yo era como que yo no sé vender muebles, además de miles de dólares, o sea, de los muebles más caros de Ecuador. Y yo me acuerdo pensar, somos dos mujeres, nos vemos súper parecidas, pero ella vende más. ¿Por qué? ¿Por qué vende más? Y yo me acuerdo decir, si yo aprendo a vender muebles, sé vender waffles, y sé vender waffles, sé vender cosas para food trucks, y si sé vender cosas para food trucks, sé vender sesiones 1 a 1, y si sé vender eso, sé vender talleres online. Y me planté esta semillita de que quería pasar los siguientes 10 años sabiendo vender todo. Si yo como que quiero saber vender lo que sea, si yo mañana me tengo que parar. Y eso fue súper interesante porque cuando me mudé a Nueva York, en todas esas crisis emocionales de lo que significa migrar sola, fue como que si mañana tengo que salir a ganarme la vida porque desaparece el internet y estoy aquí sola y no hay nadie que me venga a salvar, ¿qué haría? Y
me acuerdo que fue como que, me pongo a hacer waffles de nuevo aquí en mi cocina. ¿Y qué haría? Y como que empecé a hacer mi propio plan de negocios de como que, obvio que sé vender tocando la puerta a mis vecinos. Como, sabía exactamente cómo montar un negocio de waffles desde mi apartamento en Nueva York. Y fue este como que, si aprendes a vender y aprendes a hacer negocios, sabes hacer, como que esa es la idea. Y creo que ha sido ese amor por quiero saber vender lo que sea, esa frase que se volvió un reto ha sido una motivación súper grande para decir, cuando no quería, tenía miedo de vender los journals, dijiste que vas a saber vender todo. Así que vamos a ver, como que yo no sabía si iba a funcionar, pero ahora ya puedo decir que sé vender journals. y, y, y creo que esa va a ser como que siempre esta filosofía de negocios que se vuelve súper divertida, la verdad, Y a lo largo de los retos hoy. no sabes cuánto amo que hayas dicho eso al final. Bueno, un montón de cosas que dijiste que yo decía como que tengo que hablar de esto. O sea, por ejemplo, el hecho de que contrataste a alguien que fue una inversión a fin de cuentas, por más de que Cool. suene intimidante, pero a la larga te ayudó muchísimo. Y el proceso de aprendizaje, que es como que ese reframing de como que, ok, no me voy a dejar por el síndrome de impostor, o sea, dejar por eso. Y es, tú puedes aprender lo que sea. Tú no sabes cuántas personas me escriben súper intimidadas de finanzas, con las fórmulas Obvio. matemáticas y Yo todo. era esa persona. Sí, sí, o sea, y a todos nos pasa en diferentes áreas de la vida, pero yo sí soy fiel creyente de que somos capaces de aprender todo. O sea, realmente, si es que en realidad quieres aprender algo, tú puedes hacerlo. Pero algo que me encanta que mencionaste es justamente esa parte al final de la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque justamente el nombre de mi podcast es Libertad Financiera. ¿Por qué se llama Libertad Financiera? Tradicionalmente, en la industria de finanzas personales, la libertad financiera se refiere a cuando una persona tiene suficiente dinero como para no tener que trabajar un día más en su vida. Pero a mí no me gusta esa definición, porque si algo llega a pasar y pierdes ese dinero por A, B o C, una guerra, un huracán, terremoto, se va el internet, whatever it is, o sea, cualquier cosa, te toca empezar desde cero. Entonces, la libertad financiera está en ti, es en tu capacidad de salir Amén. adelante, es intrínseca y eso literal es de lo que hablo en este podcast. La libertad financiera se trata de esa autosuficiencia, perdón, de tu poder salir adelante. Entonces, me fascina que hayas dicho eso porque de eso se trata y eso es justamente lo que estoy tratando de enseñar en Simplemente Dinero, cómo salir adelante a pesar de las distancias, de los cambios, perdón y justamente haciéndolo con las herramientas esenciales de finanzas personales. En todo caso, otra cosa que te quería preguntar, ahora que estamos hablando del dinero, es algo que ha sido increíble, es cómo tú has podido literal exponenciar tu nivel de riqueza, que es increíble y hay veces que hay gente que dice como que yo no puedo hacer eso. Y ahí sí te digo como que yo te he escuchado con todo esto, no he tomado tu curso de códigos de abundancia, todo, pero me encanta la perspectiva que tú dices como que no, el dinero es como hay tanta abundancia, hay tanto dinero ahí. Entonces, te diría, ¿qué recomendaciones tienes para no solamente las latinas, sino los latinos en general, que quieran también mejorar su situación financiera y no solamente mejorarla, sino literal generar riqueza? Me encanta esta pregunta. Me vienen dos cosas que me han cambiado la vida a mí. Y la primera diría que es poder reconocer la relatividad de mucho, poco, suficiente, demasiado. Como que vente a Nueva York, ¿verdad? Tú sabes, tú viviste aquí y lo que alguien dice que es poco o mucho va a ser radicalmente diferente a lo que alguien en Quito dice que es poco o mucho o suficiente. El primer paso es que, como todos sabemos, normalmente hay estudios que demuestran cómo el lugar en el que estamos, obviamente, por cuestiones sociopolíticas y económicas y la clase en la que nacemos y todas estas cuestiones impactan por obvias razones nuestra definición de qué es correcto, incorrecto, posible e imposible con respecto al dinero. Y por ende, yo le veo como que me encanta este ejemplo, pero el diseño de interiores, yo estudié eso en la universidad, es uno de mis ejemplos siempre favoritos porque lo amo y para mí siempre el diseño es tanto más que diseño, es más que muebles porque a mí me impacta tanto el lugar
los muebles y el entorno físico en el que estoy. Soy una persona muy creativa. El color del mueble a mí sí me afecta. O sea, como que la silla, la alfombra, las cortinas son una expresión muy auténtica de mi creatividad y también de mi bienestar. Y cuando tú estás en un lugar, si tú estás en un hospital versus una galería de arte versus un hotel de 5 estrellas en Nueva York, el diseño de interiores está dictando cómo te sientes. Un lugar que está bien diseñado, bien diseñado, es la frase correcta, significa que está influenciando correctamente como ellos querían tus emociones. En un hospital de maternidad, tal vez quieren que sientas tranquilidad, ¿verdad? Eso es logrado a través de los colores de las paredes, tanto como el sonido, tanto como muchas cosas. Y el diseño de interiores te enseña mucho de psicología y de sociología. Eso es clases que tienes que estudiar, que a mí me cambiaron la vida, porque tú tienes que saber cómo en un centro comercial hacer que la gente entre a tu tienda y hacer que compren más. Y en un hospital tienes que hacer que la gente se calle y que sientan diferentes cosas, que sientan esterilidad, que se sientan... en un hospital tú no reaccionas de la misma manera que en un parque de diversiones y hay una razón por la que hay muchos factores, uno de ellos siendo el diseño de interiores. ¿Qué quiere decir esto? Tu entorno está afectando muchas de las cosas que estás pensando y incluyendo, a mí me gusta imaginar estos techos y estos suelos. El suelo que pisas financieramente y el techo que tienes encima tuyo. Muchas personas antes de hacer este trabajo, ¿verdad? Antes de tomar un programa como Códigos, trabajar contigo, solo vivimos como que con una venda en los ojos, pensando que hay un techo y un suelo que son permanentes, que no se pueden cambiar y que son inamovibles y no son influenciables. Pero obvio que son influenciables. Basta con ponerte en un entorno de personas que se quejan de diferentes cosas. Entonces, una de mis herramientas favoritas, solo como que para darles una herramienta accionable ahorita, es que te imagines de qué se queja una persona que tiene 10 veces más dinero que tú y de qué se queja una persona que tiene 20 veces más dinero que tú. Porque las quejas son esta manera súper rápida de salir uno del positivismo tóxico y de la idea de que cierta cantidad de dinero va a generarte la vida perfecta o va a quitarte todos los problemas. Tenemos evidencia de que eso no es el caso. Obviamente pasado cierto nivel de supervivencia, porque ahí sí te cambia la vida, pero las quejas son una manera súper poderosa de conectarte con estos nuevos techos. Y es como que una persona que está viajando, por ejemplo, en primera clase o en su jet privado todas las veces, se queja de que su mimosa no estaba suficientemente fría, versus que, ¿verdad? En otro nivel, tal vez te estás quejando de que te movieron el vuelo y no tenías el dinero para comprarte otro vuelo. Entonces, conectarte con estas quejas de una persona que está continuamente generando 10 veces más dinero que tú, te rompe con un poco estas paredes y estas decoraciones que están influenciando lo que tú estás viendo como posible o imposible. Entonces yo diría que lo primero es darte cuenta que hay paredes a tu alrededor, hay techos y hay suelos. Son como estas cajitas en las cuales hay cosas que no son tu culpa y que como que no es tu culpa. Naciste en este lugar, en esta y hay cosas que sí estamos eligiendo, como por ejemplo ya de adultos, los amigos con los que te estás rodeando, sí son una elección. O sea, como que la pareja que tienes es una elección, la relación en la que te estás conformando es una elección, los libros que estás leyendo o el show de MTV que estás viendo, yo que sé, de reality TV show de MTV, me suena como que una señora de 60 años. Pero hay cosas que sí estás eligiendo dejar entrar en tu vida y hay cosas financieramente que no son tu culpa, no las elegiste y ninguna cantidad de cambiar de historia va a cambiar esa realidad. Pero sí hay este concepto de cómo estás decorando tu casa y de darte cuenta que hay estas paredes y hay muchas de estas paredes que puedes empezar a influenciar, cambiar y agrandar. Y empieza no es un salto de un día al otro, no es una cosa de la noche a la mañana, sino de cuestionar por qué hay una pared aquí y cómo la muevo 10 centímetros más a un lado. Aquí hay un techo, ¿cómo se ve cambiar ese techo un poquito? Y darte cuenta que los diálogos y las conversaciones que tienes con respecto al dinero todos los días con las personas a tu alrededor están o cementando esas paredes o cambiando esas paredes. Y es, hoy en día tenemos tantas herramientas tan asequibles para cambiar esas paredes. Otra herramienta súper poderosa para hacer eso es meterte a LinkedIn y buscar trabajos en la industria en la que tú ya estás, simplemente en otro país.
métete a Dinamarca, métete a una ciudad como Nueva York, métete a Hong Kong y solo mira los números de los salarios para familiarizarte con que hay una persona haciendo un trabajo similar a ti que está pensando diferente con el dinero. Y yo creo que solo el rato de tener esa curiosidad, porque yo me acuerdo cuando empecé a tener esa curiosidad de decir, ok, este es el camino en el que estoy ahorita cuando tenía un trabajo a tiempo completo, este es el sueldo que estoy ganando. Y hice la matemática de cuántos años me va a tomar duplicar ese salario, triplicar ese salario. Fue como que, chuta, la cosa está bien, bien larga, como que bien larga. Y empecé a decir, ok, pero una mujer como yo a esta edad, ¿cuánto está ganando en Nueva York? Una mujer, y de la nada, la idea es relativizar estos límites que pensabas que eran inamovibles para empezar a familiarizar a tu cerebro con que no son inamovibles y que hay personas que piensan, o sea, mi meta y algo que un ejercicio que me encanta de códigos es poder darte cuenta cuáles son esos números que tú le describes al mucho, poco, suficiente. Porque mucha gente solo dice, no, es que esto ya es suficiente. Y es como que, ¿pero qué es suficiente? Porque cada persona, tú interpretas algo diferente que yo y la persona al lado interpreta algo diferente que yo. Entonces, los números son obviamente hermosos porque no no, son números, ¿verdad? Son hermosos porque no te piden tu opinión, pero nunca estamos viendo un número sin una opinión. Entonces, el trabajo está en la opinión que tienes con respecto a ese número y no puedes dejar en el aire estas definiciones, no puedes dejar al azar, porque si dejas al azar, te vas a ir con la marea y como las tortuguitas de Nemo, terminarás donde tengas que terminar. Pero te tienes, ¿verdad? Hay que como que levantarnos y decir, esta es la corriente que quiero y qué puedo hacer para cambiar 10 grados, 10 grados, 10 grados, 10 grados. Pero lo primero es saber que se puede cambiar 10 grados, 10 grados, 10 grados, solo por el hecho de que esto a mí me voló la cabeza cuando me di cuenta, pero hubo un momento en mi vida, fue muy doloroso financieramente por muchas cosas a mi alrededor, pero personas con muchísimo dinero estaban pasando por cosas muy dolorosas y personas con sin mucho dinero estaban pasando como que con muchísimo menos dinero que este otro caso, estaban pasando por cosas completamente diferentes. Y yo me acuerdo estar en la mitad y decir, todo el mundo está hablando de algo diferente, como que todo el mundo está pensando en algo diferente, todo el mundo está procesando su relación con el dinero de una manera diferente. Todas las personas del mundo, así sea que crecieron en la misma cuadra, interpretan estos significados de mucho, poco, suficiente completamente diferente. Y ese rato a mí me voló la cabeza porque dije, así hayamos crecido en la misma cuadra, ya tenemos diferentes definiciones de qué es mucho, poco o suficiente. Y entonces yo tengo dos opciones, o me compro la definición que normalmente viene o de tus papás o del grupo de gente que estás rodeado, de la industria en la que estás, que solo como que te da y te compras literalmente como que esto es mucho, esto es poco, esto es suficiente, esto es moral, esto es inmoral, que es algo muy grande en Latinoamérica. En Estados Unidos no es tan común La la culpa. inmoralidad con respecto al dinero, pero obviamente en lugares que son mayormente religiosos, especialmente católicos, hay mucha esa moralidad con respecto al dinero. Entonces, estamos hablando de medidas como moral, es decir, buena persona, mala persona, pecadora, no pecadora, etcétera. Esa es uno de las reglas. Otra regla es posible, o sea, el simple hecho de que creciendo viste algo como imposible o posible, o por mujer piensas que es posible o imposible. El otro es correcto o incorrecto. Es correcto pedir más, es incorrecto pedir más. El otro es como ético, literal. ¿Será ético pedir más o no será ético pedir más? El otro es moral, posible, ético, y creo que hay uno más que es merecimiento, que es más como interior. ¿He trabajado lo suficiente o no he trabajado lo suficiente? ¿Sufrí suficiente o no sufrí suficiente? ¿Pagué con estrés o no pagué con estrés? ¿Estoy suficientemente cansada para merecer este tipo de éxito o no estoy suficientemente cansada para merecer este tipo de éxito? Entonces, es muy loco porque esas medidas, si tú, dependiendo qué viste cuando crecías y el entorno en el que creciste y la situación política en la que creciste, también cuando creciste en lugares como Latinoamérica de tantas crisis políticas como la desdolarización, eventos traumáticos, obviamente van a haber impactado tu manera de llegar a estas conclusiones. Entonces, lo primero es darte cuenta que ahora ya puedes influenciar las conclusiones a las que llegas con el dinero. Y eso es lo que a mí me cambió la vida, porque me di cuenta que ya podía cambiar la decoración del lugar
y que haciendo diferentes cosas como educándome financieramente, pero también consumiendo podcasts, audios, cursos, libros, mudándome, viajando, de la nada se te desvanecen muchas de estas estructuras. Y para volver a conectar con lo que decías de la libertad, de la verdadera libertad financiera, lo que significa, eso fue una de las cosas más duras cuando yo me mudé a Nueva York, porque era una sensación de literal toda. Uy, Isa, creo que te perdí. Una de las cosas que más me costó de venir a Nueva York sola fue esa sensación de ya no hay estas estructuras que me pueden ayudar o que me pueden salvar, pero es ahí donde desarrollas ese como, si tengo destrezas o tengo la capacidad de crear valor o de vender lo que sea. Por eso a mí me apasionan esta idea de aprender a hacer negocios. Yo no quiero que sepas vender un journal, yo quiero saber vender todo, las ventas, el saber generar algo de valor y el saber relacionarte con el dinero. Y esas son tres patitas que nadie nunca te puede quitar. No importa si mañana tienes que... Mi meta es que si yo llego, y ese fue un gran reto cuando venía a Nueva York, ¿será que puedo vender algo en inglés a una persona que nunca me ha seguido en Instagram y que nunca ha escuchado mi nombre? Y cuando logré vender algo en inglés con alguien que no podía ver mi contenido, que no podía escuchar mi podcast, que no sabía de dónde vengo ni sabía nada de mí, ese momento fue una graduación súper grande para mí, pero fue como que ya no se trata de una técnica, una táctica, un tipo de contenido, un tipo de reel, un audio de TikTok. No, es que sé vender. Y ahora la meta es cómo me convierto en una persona que si mañana me mudo a la China y aprendo un nuevo idioma, me aprendo francés mañana y me mudo a París, ¿cómo voy a hacer para vender desde cero sin ningún tipo de nada, sin Instagram, sin un podcast, sin nada? Y es como que esos diferentes tipos de niveles de solo destrezas que nadie te puede quitar, porque el rato que ya sabes, sabes. Y, y, y estás, a esa sí es una graduación como que súper grande y súper importante y súper emocionante. Entonces la idea es, en vez de decir como, aquí vivo y esto no es normal y aquí en el círculo social en el que me rodeo, esto es mucho, esto es poco, esto es mal visto, lo que sea, como que imagínate que estás en un juego de Sims y agárrate tu cuerpito y póntelo en París, póntelo en Nueva York, póntelo en Hong Kong, póntelo en las ciudades más grandes del mundo y literalmente como que ¿quién quiere ser ahí? ¿En quién te quieres convertir ahí? Y mira cómo las paredes, literalmente como una película de slow motion, solo se desconstruyen y se como que y cambian por completo. Ese es el trabajo. Y yo creo que ese trabajo emociona mucho porque es la casa en la que estás viviendo. Porque, ¿qué pasa si el hogar en el que vivimos es solo el lente a través del cual estamos viendo el mundo? Y si estamos viendo estas posibilidades o no estamos viendo estas posibilidades. Entonces, ha sido en parte un mindfuck venir a Nueva York y rodearme de personas que aquí no nadie sabe lo que o sea, nadie entiende mi contenido, ninguno de mis amigos habla español, todo el mundo aquí trabaja en empresas, como que empresas súper cool y trabajo súper como que wow, y me preguntan a mí como que qué haces y al principio era como que, ajá, Imagino esa conversación. son todos Ay, amigos de mi no, novio, es on como que Instagram. pero amo porque no tiene nada que ver como que te separas de eso. Y de la nada te das cuenta cuántas personas también necesitan lo que hago. Entonces, de la nada, en Ecuador tengo mucha suerte de tener un grupo de amigas que la mayoría tiene sus propios negocios, la mayoría usan redes sociales. Es un contraste muy grande haber llegado a Nueva York donde nadie ni usa Instagram. O sea, literalmente no usan Instagram, no tienen Instagram y aparte eso no hablan español. Entonces, ni aunque me siguieran, entenderían lo que hago. Y poder contrastar esas dos cosas, lo que más me ha ayudado a ver es que todas estas personas igual necesitan lo que yo sé y necesitan, y muchas de estas personas sueñan con tener una empresa digital o tener su propio negocio y después se dan cuenta que me quieren hacer preguntas. Es como que, hay tantas personas en el mundo en tantos diferentes idiomas necesitando eso que solo tú sabes y que solo tú puedes hacer. Entonces, una combinación de un montón de mindfucks como que paralizantes de miedo y al mismo tiempo transformados en muévete, y así sea mentalmente y en tu imaginación, a un lugar que rompa tus techos y rompa tus suelos
imagínate las conversaciones financieras que tienen ahí y empieza a tener esas conversaciones adentro tuyo, porque necesitas reconstruir las paredes de la casa en la que quieres vivir financieramente para después poder elegir y decir, esto es suficiente para mí porque es coherente con mis valores y con las cosas que a mí me importan, no porque es suficiente para el cerebro de lo que mi mamá vio cuando era chiquita en base a lo que su mamá vio cuando era chiquita. Como que se vuelve un teléfono dañado de ¿a quién le pertenece tu definición de suficiente, poco, mucho, demasiado? El demasiado para mí es esa palabra de más y con el dinero se usa tanto. Eso es demasiado dinero. Dice quién, para quién, en base a quién, con qué filtro, con qué criterio. Como que quién decidió. Y si no lo decidiste tú, hay que hacer un trabajo para después, estas son las reglas que yo quiero tener y las empiezas a desarrollar y siempre son cambiables, pero ese trabajo es como que te cambia la vida. Qué locura esa. Me encanta lo que lo que nos cuentas. Bueno, primero comparto una historia de algo súper chistoso. Oye, me he matado de la risa contigo hoy. Me has hecho matarme de la risa, pero he estado mute. Pero eso que dices de Nueva York, yo te digo, cuando yo renuncié a mi trabajo, ojo, yo tenía un trabajo prestigioso, se considera, en Nueva York. Trabajaba dando consultoría a Wall Street, era manager y renuncié para volverme una finfluencer. O sea, si tú te imaginas la cara de mis compañeros en Nueva York, como que, what the fuck are you doing, Maria? Y eso creo que me costó muchísimo a mí Obvio. para dar el primer paso porque ahí que no usan Instagram, no, o sea, nadie le habla a la cámara, es todo como que, ¿sabes? Men in suits, súper corporativo y decir que como que yo iba a renunciar a ese mundo para ponerme a hacer videos de mí misma y como que en Instagram todo el mundo era como que, what the fuck. Número dos, relacionado a eso. Ahorita estoy haciendo una maestría de Wealth Management también en Colombia, hay bastantes neoyorquinos y muchos gringos ahí. Y siempre me ven como rara porque todos están en Wall Street siendo súper asesores financieros, todo. Y yo como que soy la latina cheerful, así bubbly. Y que nuevamente está en Instagram y no, es lo que tú dices, no entienden. O sea, ellos no entienden cuando yo les digo como que sí, tengo mi cuenta de Instagram, que ni sé cuánto. No, es un mundo completamente diferente, entonces me encanta que compartas esa anécdota porque si hay gente aquí que está escuchando y quizás está en ese mundo corporativo en Estados Unidos que tiene curiosidad de empezar su propio negocio, se los digo por experiencia propia, it's okay, you will be fine, es un mindfuck en el momento y te van a juzgar, pero vas a estar bien y vas a O sea, lograr creo muchas que lo cosas cool increíbles. está, yo también cuando yo renuncié a mi trabajo fue para vender waffles. O Sí, sea, es como lo que pongamos, mismo, o sea, yo me voy, ¿qué estás haciendo vendiendo waffles? Se veía y sonaba ridículo, pero el rato que eres más exitosa que todos ellos, es como que van a regresar y van a decir, cuéntame qué hiciste. Y claro, creo que es ahí 100%. donde está la cosa súper cool, no solo, y hablando de un éxito holístico, ¿verdad? Porque Ujú. 100% cuando tienes una empresa solo no hay límite de cuánto puedes crecer y cuánto dinero puedes ganar y qué tan rápido lo puedes hacer. Tener tu propia empresa es liderazgo puro. Pero más allá de eso, es la definición holística, ¿verdad? Cuando alguien se dé cuenta como, chuta, y ahora mi plan de vida es ser mamá y ahora se me cruzan las dos cosas y entonces es como o escribes tus propias reglas o eventualmente te vas a tocar con una pared que te va a obligar a escribir tus propias reglas y Sí. hacer esas preguntas. Y es como que completamente diferente cuando alguien en el mundo corporativo dice, amo este lugar y amo esto, que cuando alguien solo nunca ha cuestionado que tiene otra opción. Entonces, Sí. por más de que 100% ese rato se puede sentir como que, yo me acuerdo que me sentía chiquita, un poco ridícula, pero ahora es como que son esas las decisiones que construyeron todo lo que construyeron. Ahora va a ser súper cool cuando todas esas personas digan como que puedo trabajar para ti, ¿me entiendes? Como que Claro. Oye, y yo creo que también el primer paso es el más difícil, para mí, en mi siempre. experiencia, eso de renunciar. Bueno, yo ya había empezado la cuenta de Instagram en el COVID antes de Ajá. renunciar, pero el hecho de renunciar y decirle a mi papá, voy a renunciar a mi trabajo en EY de consulting, que tenía sueldo de Nueva York, para hacer videos en Instagram. Casi me mata, casi me mata. Entonces, literal era como que, ¿segura, María José? ¿Are you okay?
Entonces, nada, pero sí, me encanta lo que nos dices, porque creo que a todo el mundo le pasa, con ese miedo a que dirán, ¿cómo se te ocurre dejar la seguridad por tomar este riesgo y apostar en ti? Y sabes, Pero ahí voy a decir algo que creo que obviamente viniendo de un trabajo en Nueva York que lo ves como algo extremadamente estable, para mí cambió, o sea, yo estaba en Quito, hubo una crisis política y yo me acuerdo decir, yo no sé si mi trabajo va a estar aquí en un rato. Y yo creo que eso para mí fue tanto miedo que ahí fue cuando también me di cuenta que un trabajo, o sea, la definición de estable también es relativa. ¿Qué tan estable cuando no está en tus manos? Depende. Tener tu propia empresa puede ser algo riesgoso, puede ser algo seguro. Para mí fue la cosa más estable, la decisión más estable que he tomado en toda mi vida. Entonces es como que también loco darle la vuelta a todas estas opciones de verdad que es estable. Y yo creo que estar en una situación en la cual dependía plenamente, obviamente, la situación política y económica de un país como Ecuador, en un momento en el que se veía muy inestable y en un momento en el que yo decía, yo no sé si mi trabajo está aquí el próximo año. O empiezo algo o qué va a pasar, porque yo no tengo quien me salve. Y si yo no tengo quien me salve, me tengo que salvar a mí misma. Y entonces tener tu propia empresa no es para todo el mundo, pero para mí, en mi caso, ha sido la cosa más estable financieramente que he hecho en toda mi vida. Entonces, quiero dejar como que esta semillita para quien sea que necesite escuchar, porque no es una perspectiva que escuchamos regularmente. Tu trabajo en COVID, ¿cuántas personas perdieron su trabajo de un día al otro sin saber qué va a pasar? ¿Qué tan estable es? ¿Verdad? Entonces, dependiendo tu definición de estabilidad y lo que tú valoras, entonces puedes tomar, pero para mí estable, haberme quedado en un trabajo en el que yo no podía crecer financieramente, no era responsable financieramente. Entonces, mientras que 2 años más tarde, yo estaba haciendo más dinero de lo que iba a hacer en 50 años en ese trabajo. Financieramente fue una decisión muchísimo más estable, ¿verdad? Entonces, también ahí es como, ¿de quién es la definición de estabilidad que te compraste? Y de qué país, a qué país le pertenece, a qué situación le pertenece y qué pasa si cambia. ¿Qué tan estable sería ahí? ¿Qué decisiones estás teniendo para como cuidar de esas versiones futuras? Para mí, renunciar y dedicarme a los waffles hace ya no sé, 7 años, fue una decisión que cuidó de mi versión de hoy, que pudo migrar a Nueva York solita, como que con toda la capacidad financiera de hacerlo. Esa Isa no, si se quedaba en ese trabajo, no habría podido hacer esto. Entonces, como que a mí me gusta la idea de qué decisión que voy a tomar hoy va a cuidar de mis decisiones, de mis versiones futuras más, y va a hacer que se levanten con el camino un poquito más lindo y lleno de flores, versus con piedras en el zapato, o sea, literal, como que las decisiones que tomas hoy o le plantan las flores a tu versión futura o le ponen piedras en el zapato con las que igual tienes que lidiar. Entonces, igual te va a tocar lidiar con esas preguntas y cuestiones de qué piensa tu papá y qué piensa la gente de tu trabajo, sea por eso, sea por algo que todavía no sabes y no te esperas. Y mientras antes te hagas cargo de definir eso, más fácil va a ser, obviamente, tomar decisiones que estén en coherencia y armonía con tus sueños y con la vida que quieres vivir. 100%. Y sabes, otra cosa que iba a agregar a eso es que yo he escuchado una frase que me parece que es muy poderosa también. Todo el mundo tiene problemas. Y te lo digo porque yo, ahorita que estoy haciendo mi maestría en Wealth Management y he tenido la oportunidad de conocer gente en literal los dos extremos del dinero. Gente que no tiene nada, que le cuesta literal como que sueldo mínimo o ni siquiera tiene un trabajo estable, y gente que tiene un nivel de riqueza que ni siquiera te imaginas. Y he visto los dos. Yo he conocido gente en los dos. He trabajado con gente en los dos. Todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo tiene preocupaciones en general y del dinero. Entonces, una pregunta que yo me hago constantemente es, ¿qué problemas eliges tú? ¿El problema de manejar el dinero y la riqueza o el de no tener suficiente? Entonces, relacionado a lo que tú dices, y sí, todo es relativo. Yo creo que mucha gente ve un número y como que se mantiene así como que, Dios mío, este número es el techo, como dices tú. Pero creo que para mí, ver esos niveles de riqueza, y te digo, porque yo hace unos meses estaba haciendo una tarea con una compañera que trabaja en un RIA, que es un Registered Investment Advisory, eh, y ella, estábamos haciendo un case study de un cliente, de un supuesto cliente, que tenía $5 millones del cliente. Y ella dijo,
¿qué voy a hacer con este cliente? No tiene suficiente dinero. Y para mí eso fue como que, Dios mío, como todo es relativo, porque en wealth management eso se considera poco. No Entonces, te aceptan, no eres suficiente no, para no, ser mi no cliente, tiene como que ve a suficiente buscar dinero. dónde invertir. Exacto. Entonces es como que increíble porque es todo súper relativo. Si tú toda la vida has pensado que $1 millón es muchísimo e imposible, nunca lo vas a lograr. Pero hay gente que piensa que $5 millones es poco. Entonces, cuando digo así como que, y eso me ha encantado de cambiar mi propia mentalidad con el dinero, es como que te pones a pensar, y es posible que en este momento no tengas esa cantidad de dinero. Es posible que esa sea la situación, pero que tú sepas que es posible lograrlo y que sabes que todo es relativo, creo que eso le quita mucho poder a ese miedo que tenías tú antes del dinero. Y eso ha sido game changing para mí y para mucha gente también que le he hecho el coaching. O sea, realmente es wow. No, no. Isa, llevamos aquí como hora y media, no te quiero quitar más tiempo. Estoy feliz. No, yo también, te juro que yo me podría quedar hablando contigo como que 4 horas, pero hoy no puedo porque tengo algunos deadlines y tengo que todavía terminar de trabajar en el desafío de Princesa Reina, que les juro que están quedando espectaculares. Todas las conversaciones que he tenido con todas las reinas, que son estas amigas que yo admiro, han sido increíbles, así como esta conversación, Isa. Todas las conversaciones han Ah, sido así como que ya quiero escuchar. o sea, no tienes idea. Y también estamos mandando workbooks, o sea, como que para reflexionar de los temas que hablaron o sea, las reinas en las entrevistas. Y es súper, súper chévere. Pero la última pregunta que te quiero hacer, al menos en el episodio de hoy, es, ¿cuáles son tus herramientas esenciales para sentirte reina? Diría que a nivel, o sea, me encanta que mencionamos el diseño de interiores porque creo que definitivamente ese tipo de cosas a mí me cambian cómo me siento en el día a día. Algo tan, suena simple como flores frescas, eh, un buen café, mi, creo que el momento de la mañana en el que escribo, apenas me despierto con una taza de café recién preparada, es como este pilar que significa que tengo tiempo y que tengo la capacidad de diseñar mi mañana, que era un sueño para mí. Poder ir al gimnasio en la mitad del día, cocinarme saludable todos los días, como que yo no quiero nunca trabajar en otro lugar que no sea mi casa, como que yo sé que como hay personas que aman ir a la oficina, a mí nada me puede hacer más feliz que poder durante el día hacer mis snacks saludables. Em, y algo que descubrí desde que mudé a Nueva York es que la calidad de mis sábanas me cambia cómo me siento y que invertir en unas buenas sábanas fue de las mejores decisiones que hice. Em, Creo que es un buen journal con buen papel, una buena tinta del esfero, unas buenas sábanas, mi cafetera favorita. Ah, y voy a decir una cosa. Cuando me mudé sola en el 2020, compré sonos para toda la casa. Y me acuerdo decir como que será necesario. Como que primero compré dos y después decidí comprar, como que puse literalmente en toda la casa. Pocas cosas me hacen Perdón, ¿qué tan son feliz. sonos? Sonos son parlantes. Ah, ok, perdón, yo estaba Son un tipo confundida. de Entonces, parlantes que como parlantes, ok. que, ajá, son parlantes, pero se conectan como que siguen agrandándose la red, como que sigues comprando y le sigues agrandando. Y primero compré dos porque necesitaba unos parlantes, no tenía, y terminé con esos random, o sea, sin saber mucho. Pero se controlan desde el celular, son súper como que buenos de tecnología, pero terminé poniendo en toda la casa. Pocas cosas me hacen sentir tan abundante como levantarme y poner música clásica que suene en toda la casa con el mejor nivel de sonido. Nunca más, o sea, literalmente fue como que cuando me mudé a Nueva York tenía espacio para dos o tres maletas, como que eso fue todo. Tuve que vender y regalar y donar todo el resto de mis pertenencias. Todos los parlantes vinieron. Vinieron mis tazas de café, vinieron mis parlantes y vinieron mis journals. Y ahí fue cuando me dijo, y mis libros. O sea, como que un par de libros. Y me acuerdo que fue como que estos son los pilares de una vida feliz paraíso. Me encanta, me encanta. Y sabes que, aunque no lo creas, o sea, yo le he hecho esta pregunta de las herramientas esenciales a todas las reinas, a propósito. Y yo me imaginé que iban a tener otras respuestas,
pero hay más reinas que han respondido con cosas así simples, o sea, las cosas más pequeñas, Wow. que hacen una gran diferencia en tu vida Todas, y en cómo te sientes. Para mí todas. una herramienta esencial es la música. O sea, hay canciones que literal solo me dan confianza. O sea, te juro, yo sí soy súper, súper Swiftie, súper Taylor Swift. ¿Por qué? Hay gente que no lo entiende. Yo escucho el Eras Tour Setlist 1000 años. O Amo. sea, te juro, lo he escuchado 1000 veces. Ready for It probablemente es la canción que yo más escucho y hay, tengo vergüenza de decirlo, pero probablemente yo sea una de las top 1% de los listeners de Taylor Swift, que eso para ser Taylor Swift es bastante. Sí, Eh, es un gran logro, siento. sí, sí, pero es algo que me hace sentir bien y poderosa y reina. Entonces, me encanta que hayas compartido eso. Gracias por ser parte de este desafío de Princesa Así. Reina. Me parece que estamos cerrando con broche de oro. Isa García, la reina de las reinas, gracias por estar aquí A ti. y me encantaría otro día continuar esta conversación, pero Decretado. sí, sí, gracias. Y gracias también a todas las personas que nos están escuchando. Espero que esta conversación y todas las conversaciones que hemos tenido hayan sido igual de enriquecedora para ustedes como lo han sido para mí. Así que mil gracias a todos y nos vemos en un siguiente episodio de Libertad Financiera. Dios mío, esa entrevista con Elisa García me voló la cabeza. Realmente es increíble. Le agradezco muchísimo por tener esta conversación y también te agradezco a ti por estar aquí, por habernos acompañado con este desafío de Princesa Reina. Me parece que es importantísimo que tengamos conversaciones acerca del dinero, las mujeres latinas, porque en realidad te pueden cambiar la vida. También te invito a que pienses cuál es esa vida que quieres tener tú, cuál es ese imperio que tú quieres construir. Recuerda, tú eres la reina de tu vida. Entonces piensa, número 1, ¿cuál es esa vida que tanto quiero? Número 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Número 3, ¿cuál es el primer paso? Reina, no es tu culpa que te cueste tanto manejar el dinero, pero sí es tu responsabilidad. Reina, no es tu culpa que te cueste tanto manejar el dinero, pero sí es tu responsabilidad. Así que, reina, ve y construye tu imperio. Tu seguridad financiera no radica en tu trabajo. Se encuentra en tu propio poder para producir, para pensar, para aprender, para crear, para adaptarte. Esa es la verdadera independencia financiera. No es tener riqueza, es tener el poder de producir riqueza. Es intrínseco.